Buenas noches, soy Blanca Noya Rendón. El tema que voy a tratar es sobre el derecho a la educación. En diferentes partes, como en nuestra Constitución Política y la misma UNESCO, dicen que la educación es un derecho fundamental, y por eso siempre que un pueblo sin educación y sin información es un pueblo ignorante. Así lo dejan las personas que puedan decidir sobre los recursos que se generan del Estado y que van a resolver y suplir los derechos fundamentales. Pues bien, que se dice que nuestra Constitución sobre el derecho a la educación, en el artículo 67, habla sobre que la educación es un derecho fundamental de la persona, que es un servicio público que tiene una función social. Con ella busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los temas, bienes y valores de la cultura. El derecho a la educación es un derecho fundamental de que todos los seres humanos, que les permite adquirir conocimientos, alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo socioeconómico, cultural en todas las sociedades. La educación es la misma UNESCO habla de que es fundamental y que es indisoluble, ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948 y a nuestros otros instrumentos internacionales en derechos humanos. El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial en Educación en el 2030, así como el Objetivo del Desarrollo Sostenible adoptado por la comunidad internacional. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de las oportunidades educativas, en muchos casos debido a los factores sociales, culturales y económicos. Por su carácter de derecho habitante, la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y a los adultos que se encuentren social y económicamente marginados a salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. Para ello debe existir la igualdad de oportunidades y el acceso universal. Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan obligaciones jurídicas internacionales que promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad. A este marco legal, entre paréntesis, enlace, acción normativo, los Estados miembros y comunidad internacional le asignan una gran importancia con miras a hacer realidad el derecho a la educación. Otro tema que tiene que ver con el derecho a la educación de los niños. El derecho universal de la infancia de tener acceso a la escuela. Los niños tienen derecho a la educación. Es uno de los 100 derechos fundamentales de los niños redactados en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Lamentablemente, esos derechos de los niños de disponer no siempre se cumplen. Todos los niños tienen derecho a una educación. La educación no consiste únicamente en aprender a leer y escribir, sino que constituye la base del desarrollo personal para que el engranaje de una sociedad funcione. Sus miembros tienen que tener una educación básica que les permita desarrollarse como individuos
para poder vivir en sociedad. Al principio, la séptima declaración de los derechos de los niños dice: el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, al menos en las etapas elementales, y todos tenemos la responsabilidad de que el derecho fundamental se cumpla. La formación, ¿cómo es la formación de la educación colombiana? Dice: en Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de los derechos humanos. En la educación de los niños es fundamental, como los niños tienen derechos a la alimentación, a la vida, a la recreación, a tener una familia, pero lo más fundamental que debe tener toda persona, y aún más los niños, es el derecho a tener una educación digna. Lo ético y moral es, por ejemplo, cuando se hace la partición de los recursos para la educación y se desvían hacia otros fondos, como sucede en algunos lugares de Colombia. En este caso les voy a hablar de la revista Semana, donde comenta sobre algunas irregularidades en algunos colegios, que aparecen niños matriculados, por lo menos en niños matriculados en el privado, y pasan al público. Eso se llama falta de ética. ¿Por qué? Porque son fantasmas que aparecen solamente con el hecho de poderse robar el dinero y darle desvíos darle el desvío del dinero a otros lugares. Debido a esta problemática de que los dineros toman otro rumbo, los niños en nuestras escuelas de Colombia carecen de una infraestructura en el Estado, infraestructura en las instituciones educativas. Les falta infraestructura en cuestión de laboratorios, en restaurantes escolares, donde dicen que llega un dinero para el PRAE, por ejemplo. El PRAE asigna personajes para que los niños puedan tener una alimentación digna, pero los dineros se desvían hacia otro lugar y les dan a los niños cualquier cosa de comida y lo hacen pasar como si fueran realmente una comida digna para los niños.